Sí, en donde veamos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por poder asistir a esta disertación en donde presentaré mi trabajo de investigación sobre la exclusión por discapacidad. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y para la carrera de Sociología Jurídica presento pues este informe de investigación sobre la exclusión por discapacidad. El docente, el magíster Puertas Monteros Pedro Estuardo. Cuando hablamos de la invisibilización histórica de las personas con discapacidad, tenemos que establecer que la construcción del concepto de discapacidad en Ecuador ha sido lenta y marcada por políticas asistencialistas desde los años 40, relegando a estas personas a la marginalidad jurídica y social. Durante gran parte del siglo XX fueron invisibilizadas sin acceso a derechos, participación política ni instancias de poder, e incluso vistas como símbolos de pobreza y exclusión. Si nosotros analizamos los aspectos importantes que resaltan la marginalización histórica de las personas con discapacidad en nuestro país, podemos hacer un énfasis en cómo históricamente han sido invisibles y cómo no han existido políticas que haga que estos sean dentro de nuestro país parte del desarrollo que cualquier ciudadano debe tener. Las personas con discapacidad en Ecuador fueron vistas como sujetos de caridad y no como ciudadanos de derechos, lo que limitó sus accesos a la educación, al trabajo y sobre todo a la participación política. ¿Existe un reconocimiento constitucional? Tenemos en la Constitución del 2008, que más adelante vamos a hablar, pero no se implementa de manera efectiva. Aunque la Constitución dice que las personas con discapacidad tienen derechos, investigaciones como las de Wallan y Clemencia destacan que las políticas inclusivas son deficientes y no garantizan la equidad real en empleo y en oportunidades. De igual manera, existe una exclusión a través del diseño urbano y las estructuras de poder en las cuales no se les toma en cuenta. Autores como Rattray señalan que los espacios urbanos y las estructuras de poder han sido diseñados sin considerar a las personas con discapacidad, perpetuando su marginación. Hay un discurso oficial de que somos un país inclusivo, de que las personas con discapacidad son parte de esto, pero hay una falta de representación de estos dentro de la sociedad. Miranda y Galarza en sus investigaciones indicaron que el concepto de discapacidad ha sido construido por discursos médicos y administrativos, excluyendo a las propias personas con discapacidad para su construcción. Actualmente existen y persisten barreras y la necesidad de una transformación social, barreras estructurales y simbólicas que siguen limitando la inclusión, por lo que se requiere un cambio social profundo y políticas públicas más efectivas. Ahora hablemos un poco acerca de la ausencia histórica de acceso de las personas con discapacidad a la educación y salud. Hasta hace poco, las personas con discapacidad en nuestro país tenían un acceso limitado a la educación y a la salud, enfrentando exclusión en planteles privados y dificultades en los públicos. Esta marginación se agrava por la pobreza y el género. Dentro del estudio de la exclusión en la educación, podemos establecer que existen barreras en la educación y sobre todo en una exclusión normativa que es latente. Las personas con discapacidad en nuestro país han enfrentado dificultades para acceder a la educación debido a modelos normativos que no consideran plenamente sus necesidades, generando nuevas formas de exclusión. En sus investigaciones, Ríos Sangucho, en el año 2024, establece que a pesar de que somos un país que establece que la educación inclusiva, sigue habiendo esta clase de restricción y exclusiones. Otra parte muy importante en relación a este tema es la falta de formación docente y obstáculos arquitectónicos que existen dentro del sistema educativo. Los docentes en algunas investigaciones, como las de Moreno y Rodríguez y colaboradores, han señalado que la falta de capacitación especializada y las barreras arquitectónicas dificultan
la integración de estudiantes con discapacidad en aulas regulares. Actualmente existen ya algunas universidades que están formando a profesionales de cuarto nivel en lo que tiene que ver con la inclusión, y eso nos permite de una u otra forma ver que se está tomando cartas en el asunto para este problema. Pero también existe una segregación e integración sin inclusión efectiva. Históricamente, las políticas de educación especial en Ecuador han oscilado entre la segregación y la integración, sin alcanzar una verdadera inclusión. Es decir, que se habla de integrar a las personas con discapacidad, pero no de incluirlas, tal y como lo plantean algunos autores como Echeverría Garrido y Morales Quispe en sus estudios. También debemos hablar acerca de la exclusión en el acceso a los servicios de salud. Las personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales y bajos recursos, han sido marginadas de los servicios médicos adecuados, incrementando su vulnerabilidad. Hay investigaciones que determinan que existen todavía el acceso a la salud sin tener en cuenta a las personas con discapacidad. Tal vez en las grandes ciudades esto es diferente, pero en la zona rural todavía tenemos esta gran presencia de una acción no igualitaria para las personas con discapacidad. Por eso existen todavía y hay la persistencia de brechas a pesar de los avances legislativos que determinan que la salud debe ser para todos los ciudadanos de nuestro país. Y a pesar de la existencia de estas leyes inclusivas, aún hay estas barreras significativas en el acceso tanto en la educación como en la salud, lo que requiere estrategias más efectivas para lograr una inclusión real en el Ecuador. Existen leyes sobre la discapacidad. Existe un marco para la protección de la discapacidad. En nuestro país tenemos a la CONADIS, que es la entidad gubernamental que supervisa la implementación de estas políticas. Existe una ley orgánica de discapacidad, que es la ley que defiende los derechos y las responsabilidades que tienen todos estos ciudadanos. Hay políticas públicas que son iniciativas para promover la inclusión y la conciencia. Y también trabajamos con organismos internacionales como es la ONU, a través de la Convención de la ONU, en donde existe el Tratado Internacional que asegura los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, a nivel legislativo, a nivel de leyes, tenemos todo lo que respaldaría la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país. Pero lamentablemente, al llevar a cabo la aplicación correcta, pues es donde tenemos esos inconvenientes. Hablemos un poco sobre el reconocimiento de la Constitución y cómo la discapacidad está dentro de esta. La Constitución del 2008 se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde una idea multidimensional e interactiva que compromete a diferentes personas e instituciones, tanto del sector privado como del sector público, a trabajar por ellas. Si hablamos de la inclusión jurídica y el cambio de paradigmas, en la Constitución ecuatoriana del 2008 se adoptó un modelo de positivismo incluyente y un enfoque posmoderno que buscan superar la exclusión histórica de grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, estableciendo el buen vivir como principio rector del desarrollo, tal y como lo plantea Morales y Carranza en sus investigaciones. Existen limitaciones en la implementación, y Morales y Carranza también determinan que aunque la normativa ecuatoriana reconoce derechos fundamentales para las personas con discapacidad, su aplicación ha enfrentado barreras estructurales y políticas que dificultan su efectiva materialización. Por otro lado, existen desafíos en la inclusión sociolaboral. Romero Chico y Pazuzzi Stulio en sus investigaciones han determinado que a pesar de los avances legislativos que nuestro país enfrenta, tiene dificultades en la implementación de las políticas relacionadas a la inclusión laboral debido a la deficiencia en la determinación de los grados de discapacidad y la falta de una ejecución efectiva de las normativas y las políticas públicas establecidas. Existe una necesidad de fortalecimiento institucional que se rija a la Constitución. Para garantizar la integración de las personas con discapacidad en la educación y la sociedad, es fundamental mejorar la fiscalización de las políticas públicas y fortalecer las instituciones encargadas de su aplicación. Ahora podemos hablar un poco acerca de los artículos que rigen dentro de la Constitución todo lo referente a las personas con discapacidad.
El artículo principal que vamos a tomar en cuenta es el artículo 46, en donde se declara que debe haber un acceso a servicios, es decir, que las personas con discapacidad deben tener acceso a servicios públicos y privados en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Este artículo también hace énfasis en las oportunidades laborales que existen. Se promueve la inclusión laboral para individuos con discapacidad. Y hace énfasis también a la educación inclusiva, es decir, al apoyo, el apoyar el derecho a una educación adaptada para estudiantes con discapacidad, que en este momento en el Ecuador se trata de desarrollar. Pero también tenemos el artículo 278, es el que establece el desarrollo de las políticas públicas, en donde se habla de la implementación de políticas para la participación activa de personas con discapacidad dentro de la sociedad. También habla acerca de la accesibilidad, estimando que hay que garantizar espacios y servicios accesibles para que ellos sean parte de la sociedad. Sobre todo que se les debe dar una atención integral, proporcionando atención en salud, educación y empleo. En conclusiones, en nuestra investigación hemos llegado a lo siguiente. Existe una invisibilidad histórica. Hay una marginación histórica de las personas con discapacidad en la sociedad. Actualmente siguen existiendo barreras educativas, obstáculos en el acceso a la educación para las personas con discapacidad en nuestro país. Estas mismas barreras se ven en la salud, ya que existen desafíos en el acceso a servicios de salud para las personas con discapacidad, sobre todo en la zona rural. ¿Hay un reconocimiento constitucional? Sí, ya que dentro de la Constitución hay un reconocimiento de los derechos, pero no hay una implementación efectiva por parte de los entes y del mismo ciudadano. Hay barreras urbanas, hay entornos urbanos que carecen de un diseño inclusivo y lo podemos observar en todo el contexto de nuestro país. Y sobre todo, que es lo que nos lleva a nosotros como profesionales del derecho, futuros profesionales del derecho, es de crear una necesidad de cambio social, la necesidad de un cambio cultural para la inclusión y que todos por derecho se sientan incluidos. Presento las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias. Una bonita noche.